Efesios 5, 17, 18, 19, 20. Dios obra y produce frutos en sus hijos. Efesios 5, 17, temas. Los verdaderos cristianos no somos hechos ser insensatos. Los verdaderos cristianos somos ser hechos entendidos de la voluntad del Señor. Aquí el texto griego, la versión corriente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Errores de traducción. El verbo gineste expresa obra y actividad permanente de Dios. Las versiones corrientes lo traducen como esta equivocadamente, como una falsa ley humana que pone bajo maldición a quienes consideran que esta traducción es correcta. La versión más cercana al griego dice, por lo tanto, sin que pueda ser impedido, ustedes no son insensatos, sino entendidos de la voluntad del Señor. Los verdaderos cristianos no somos hechos ser insensatos. Persona insensata es quien actúa sin inteligencia, razón o sentido. Todos los muertos espirituales permanentemente actúan así porque desconocen toda la Biblia en los idiomas originales. Lo opuesto, el antónimo a insensato, es entendido en la voluntad de Dios. Dios nos hizo nuevas criaturas, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, por su nombre, su gloria, su ser, su obra y su actividad. De entre los muertos espirituales naturales, nos adoptó, nos adopta, engendra, lava, purifica, regenera, salva a sus hijos. Nos hace nuevas criaturas, nos hace santos, todo lo hace nuevo, todo lo viejo pasa. Ya no estamos bajo ninguna ley. Él vive en todos nosotros, Él toma el control absoluto de nuestras vidas y como nuestro pastor nos guía, pone en nosotros el querer y el hacer. Él produce en y por medio de nosotros todos los buenos frutos y nos hace hacer todas las buenas obras anunciadas en la Biblia. Sí, Jehová cumplirá su propósito en mí. El que comenzó la obra la terminará. Dios hace todo, nosotros hacemos nada. Por eso, Él hace que no seamos insensatos. Los verdaderos cristianos somos hechos ser entendidos de la voluntad de Dios. Los verdaderos cristianos somos entendidos de la buena voluntad del Señor porque hemos sido enseñados en toda la Biblia en los idiomas originales. La insensatez es el fruto producido por la ignorancia de la Biblia en los idiomas originales. Efesios 5:18. Los hijos de Dios no somos hechos ser borrachos. Los hijos de Dios hemos sido llenados del Espíritu Santo. El texto griego, la versión corriente. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Errores de traducción. Los verbos mesus, queste y plerusce expresan obra y actividad permanente de Dios. Las traducciones corrientes, como esta, lo traducen equivocadamente como falsas leyes humanas que ponen bajo maldición a quienes consideran que estas traducciones son correctas. La versión más cercana al texto griego dice, pero sin que pueda ser impedido, ustedes no son borrachos con vino, en lo cual hay disolución, porque sin que pueda ser impedido, ustedes han sido llenados del Espíritu. Los hijos de Dios no somos hechos ser borrachos. Nuestro Dios pastor, que nos guía y pone en nosotros el querer y el hacer, obra factativa y causativamente para que no seamos borrachos. Los hijos de Dios hemos sido llenados del Espíritu Santo. Cuando Dios adopta, engendra a sus hijos. En ese mismo instante los llena de Dios Espíritu Santo. Eso sucedió cuando fuimos bautizados y o cuando escuchamos la palabra. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo vive en todos nosotros los verdaderos cristianos. Él nos hizo sus templos. Al vivir en nosotros, Él obra con todo su poder a favor de nosotros en todo momento. Efesios 5:19. Temas. Dios pone en nuestras bocas las palabras que hablamos. Dios produce en y por medio de nosotros alabanza constante a Él. El texto griego, la versión corriente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Errores de traducción. Los tres verbos en tiempo participio indican condiciones y acciones permanentes producidas por Dios en todos nosotros los verdaderos cristianos. Todas las traducciones disponibles como esta lo expresan equivocadamente como falsas leyes humanas que ponen bajo maldición a quienes las consideran correctas. La traducción más cercana al griego dice: hablantes entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantantes, es decir, alabantes al Señor en los corazones de ustedes. Dios pone en nuestras bocas las palabras que hablamos. Dios pone en nosotros las palabras que hablamos. Como Dios nos ha enseñado toda la Biblia en los idiomas originales, Él pone todas esas palabras en nuestras bocas. Dios produce en y por medio de nosotros alabanza constante a Él. Alabar a Dios es otra condición y acción permanente que Dios produce en todos nosotros los verdaderos cristianos. Negar y oponerse a Dios es decir que solo se alaba a Dios unas horas cada semana, que existen grupos de alabanza, que alabar a Dios es una manera de arrebatarle cosas a Dios, quien no regala, quien no es Dios de gracia, todo, que convertir las falsas iglesias en centros de hechicería, diversión y entretenimiento es alabar a Dios, etcétera, etcétera. Por eso dice: ¿quién demanda esto de manos de ustedes cuando vienen a presentaros delante de mí para hallar mis atrios en el templo de Jerusalén? No me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, y el convocar asambleas no los puedo sufrir. Son iniquidad las fiestas solemnes de ustedes, las lunas nuevas y las fiestas solemnes de ustedes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan las manos de ustedes, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la adoración, yo no oiré. Llenas están de sangre las manos de ustedes. El que hace ofrenda es como si ofreciese sangre de cerdo. Efesios 5:20. Dios produce en nosotros el fruto de ser agradecidos. Todo sucede por obra de nuestro Señor Jesucristo. El texto griego, la versión corriente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Errores de traducción. El verbo hauristuntes es tiempo participio. Todas las traducciones como esta lo expresan equivocadamente como falsas leyes humanas. La expresión en el nombre no significa nada. El verdadero sentido es por obra del nombre. El nombre de Dios es su ser, su obra, su actividad. Una traducción más cercana al texto griego original dice: agradeciente siempre por todo al Dios y Padre, por obra del nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Dios produce en nosotros el fruto de ser agradecidos como nuevas criaturas de Dios. Cuando Él nos adopta, nos hace estar en la condición permanente de agradecimiento a Él. Esa es la razón por la que, sin que pueda ser impedido, los verdaderos cristianos damos gracias a Dios por todo, en todo momento y en todo lugar. Por lo tanto, sugerir a alguien que dé gracias a Dios es negar la obra de Dios. Todo sucede por obra de nuestro Señor Jesús Cristo. Nosotros no podemos hacer nada. Todo lo que somos y nos sucede es por obra de Jesús. Cristo es la persona del Dios invisible, el primerizo de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten por causa de Él.